Padre Santo. Padre Santo, que tu Espíritu, Señor, se mueva de corazón a corazón, Señor. Que quites todo para que se pueda obstaculizar, que sea un obstáculo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas grandemente, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Padre Santo, que tu palabra, Señor, fluya, Señor. Te damos gracias por todo, por tanta bendición que tú nos das, Señor. Y te lo pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. De repente perdí mi micrófono y digo, ¿qué le pasó? Se me cayó de la oreja. Probablemente se me va a volver a caer, siempre me pasa, no sé. Como que mi oreja tiene una forma extraña o esta cosa no funciona o qué. Usualmente soy yo el que no funciona, pero... creo que todos me conocen aquí, pero por si acaso, mi nombre es Enrique Chi. Yo sé que estaban esperando al hermano Jeff, pero el hermano Jeff no está aquí hoy. Por eso me han pedido a mí que ocupe el lugar, la escena en esta noche. Así que le doy una cordial bienvenida a todos. Si nos está visitando por primera vez, es nuestro placer tenerle aquí. Y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Lucas, el capítulo 13, el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Vamos a empezar leyendo en el versículo 10, Lucas 13, 10. Vamos a ver una de las historias que nos narran los Evangelios sobre el ministerio terrenal del Señor Jesús. Dice Lucas 13, 10, estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. No sé si a usted le ha tocado tener una petición de oración que ha elevado al Señor por mucho tiempo y el Señor parece que no le está escuchando. O parece que no le está respondiendo de la forma que usted pensaba que debía. No sé si usted ha estado en una situación donde está pasando por una tribulación o una prueba que sencillamente no se va, sencillamente no desaparece. Y es una situación mala, y usted sabe que es mala, y usted se ha examinado y ha descubierto, o al menos no ha descubierto que haya sido culpa suya, pero usted está en ella y no puede salir. Y ha acudido al Señor, porque el Señor es su amparo y su refugio y su fortaleza, y Él es el único que le puede salvar, el único que le puede rescatar de esa situación. Y sin embargo, la respuesta del Señor es un gran silencio. No sé si ha estado allí. Yo personalmente he estado allí. Conozco a gente que ha estado allí, peor que yo. Y sé que algunos de ustedes que están aquí presentes han estado allí. ¿Qué hacemos cuando ese es el destino que el Señor ha puesto en nuestro camino? Ahora, el lugar aquí, este pasaje tal vez no es el que más nos habla de esa situación, pero ciertamente es algo que me puso a pensar al llegar a considerar la situación de esta mujer. Quiero que consideren la escena primero. Dice aquí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El día de reposo es el día apartado para el Señor. Siempre me ha parecido curioso que Dios decidió apartar un día para sí mismo,
Si ustedes recuerdan, cuando Dios creó al mundo, Él trabajó 6 días y en el 7º día reposó. No porque estuviera cansado. Yo no creo que Él estaba cansado de ninguna manera, pero cuando dice que Él reposó de su obra, es que ya no quedaba más nada que hacer. Ahora puedo reposar, no necesito trabajar más. Y desde ese momento Dios apartó ese día diciendo, este va a ser un día especial. Ahora, Dios lo santificó, dice así la palabra de Dios. La palabra santificar, y tal vez vale la pena que lo veamos. Vamos al libro de Génesis un momento, para que vean dónde ocurre eso. En Génesis el capítulo 2, ¿verdad? Ahí al principio del capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no quiero entrar en ese tema porque es un tema extenso, pero básicamente cuando dice santificó, no es que lo hizo mejor que los otros días, ni nada. Todo lo que significa santificar es que Dios lo apartó con un propósito especial. Lo puso aparte y dijo, lo tengo aparte para un propósito especial. Luego, más adelante, Dios revelaría a Moisés el propósito por el cual él apartó ese día. Él apartó ese día, dice, para que 6 días trabajen y un día descansen. Y ese día que descansen no quiero que hagan ninguna especie de trabajo, porque ese día es para que piensen en mí y solamente en mí. Esa era la idea. Y de paso, Dios le dio ese día especial a Israel y a más nadie. Y yo sé que por ahí hay gente que quiere tomarse el día para ellos y todo eso. No me interesa discutir con nadie, pero en la Biblia Dios se lo dio a Israel por señal. Ese 7º día, hoy día es curioso, antes era cosa sabida, pero hay gente que no sabe cuál es el 7º día. Porque si usted le pregunta cuál es el primer día de la semana, le dicen lunes, y eso no es cierto. El primer día de la semana es día domingo, el 7º día es día sábado. Entonces, en las traducciones antiguas de la Biblia usted va a encontrar que el día de reposo era el sábado. Dice sábado, no dice día de reposo. Pero en realidad no importaba qué día de la semana era. Lo que importaba es que era un día. Cuando llegó la venida del Señor Jesús, que Él murió y resucitó en día domingo, el primer día de la semana, los cristianos empezamos a reunirnos el primer día de la semana, así lo dice el libro de los Hechos. Y por eso nosotros nos reunimos domingo. Pero no es que el domingo sea nada especial de Él, lo hacemos porque conmemoramos lo que hizo el Señor por nosotros. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que en casi todas las sociedades se trabaja 6 días, un día se descansa. Hay un patrón allí para nosotros que es beneficioso. Y aún la gente hoy día sabe que es beneficioso que uno tenga por lo menos un día de descanso en la semana. Es curioso, pues, para mí me parece curioso que Dios decidió hacer eso, apartar un día para Él. Y desde que Dios lo hizo, el hombre siempre ha tenido un día que es diferente de los demás en la semana. Como dije, antes de la venida de Cristo, ese día era sábado. Ahora apartamos el día domingo, conmemorando así la resurrección del Señor Jesucristo. Es en este día que suceden los eventos que tenemos aquí. ¿Y dónde sucede? Dice aquí, enseñaba Jesús en una sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían a alabar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Eran el lugar donde ellos se reunían, que no era el templo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un solo templo allá en Jerusalén. Y ese era el único templo que podía existir. No podía haber ningún otro. La ley de los judíos, la ley que Dios le dio a los judíos, así lo decía. Un lugar es para mí. Pero entonces, bueno, ¿qué hacemos en las otras ciudades donde no estamos lejos de Jerusalén? Pues ahí tenemos sinagoga y nos reunimos allí. Y ahí se leía la palabra de Dios, se estudiaba la palabra de Dios, se alababa a Dios. Dios había establecido que habría un solo templo. Y antes, póngase a pensarlo, antes el judío tenía que ir al templo. Y se estipulaba que 3 veces al año tenían que ir al templo. El judío tenía que ir al templo. Cuando vino Jesús, Él cambió todo eso. Él dijo, ¿saben qué? Ahora el templo son ustedes. Ahora en lugar de que la gente tenga que venir al templo, ustedes van al mundo y el templo va a la gente.
Las cosas curiosas del plan de Dios. Así que, ¿dónde está Jesús? Él está en el lugar donde se congregaban los creyentes de aquel entonces. Y vean, esto era una costumbre que tenía Jesús. Él tenía la costumbre de ir a las sinagogas y de aún enseñar en ellas. En el mismo libro de Lucas, busquen el capítulo 4. Lucas nos da un pequeño dato aquí. Capítulo 4, el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Se ha puesto a pensar por qué a Jesús le decían rabí? Él no era estudiado con los rabinos. Es más, los rabinos de aquel entonces no querían mucho a Jesús. Los fariseos, los saduceos no estaban muy contentos con Jesús. ¿Pero por qué le decían rabí? Maestro. Porque tenía la costumbre de ir a las sinagogas y le pedían que leyera. Y cuando él leía, algo pasaba que no pasaba con los demás. Y cuando él hablaba de la palabra de Dios, algo pasaba que no pasaba con los demás. Dice el libro de Marcos que él hablaba con autoridad, no como los escribas. Algo sucedía. Yo me pongo a pensar en eso. Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera encantado estar oyéndolo. Porque algo sucedía. Aún si él solamente tomaba los rollos de las escrituras y leía las puras palabras, no tenía que modular su voz. El solo hecho que la leyera, había algo allí que tal vez era intangible, pero se percibía. Algo sucedía cada vez que él iba y él tenía esa costumbre. Otra vez, a mí me parece curioso que Dios tenga costumbres. Las costumbres las tengo yo, más bien hábitos tengo yo, algunos buenos, otros malos, pero que Dios tenga costumbres. Pero Jesús acostumbraba, tenía costumbres. Dios acostumbra trabajar en cualquier lugar donde se reúnan las personas que creen en Él. Y hay gente que no se quiere reunir, hay gente que no se quiere congregar. Pero Dios acostumbra trabajar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, porque esa es su costumbre. Por eso nosotros necesitamos congregarnos. No nos congregamos porque la iglesia lo necesite, no nos congregamos porque hay que llenar estas bancas, no nos congregamos porque es bueno que estemos allí, no, nosotros lo necesitamos. No es para Dios, Dios no se beneficia de que yo venga aquí, yo soy el que me beneficio. Ahora, si yo le doy honra y gloria a Dios con mi vida, eso dice la Biblia que es olor grato para Dios, pero Dios no me necesita a mí, yo soy el que lo necesito a Él, por eso venimos aquí. Y por eso se congregaba la gente en la sinagoga y por eso Jesús también iba a la sinagoga. Él quería estar donde Dios acostumbra a trabajar. Yo sé que él es Dios hecho hombre, yo entiendo eso, pero Él nos dio ejemplo. La realidad también es que algunas personas huyen a nuestros lugares de reunión precisamente por eso, porque Dios está allí. Y saben que están mal y no quieren que nadie se los señale porque se sienten mal. Yo lo entiendo, no los critico, pero su acción es equivocada. Cuando tú estás enfermo, ¿qué haces? ¿Huirle al médico o acudir al médico? Si le huyes al médico, ¿qué pasa? Usualmente no te empeoras, no te mejoras, sino que te empeoras. ¿Sí? Esa es la situación. Jesús, como acostumbraba, llegó a la sinagoga. Como acostumbraba, probablemente le dieron la oportunidad de decir algunas palabras. No, aquí no nos dice que lo hizo, pero es posible, porque él acostumbraba a hacerlo. ¿Y qué pasa? Hay una mujer que aparece. Dice aquí el versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí hay una frase extraña que francamente yo les confieso, yo no la entiendo al 100%. Dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora, por el contexto, especialmente el versículo 16,
donde dice que esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, parece que esta enfermedad era resultado de las acciones de Satanás. Parece, digo, porque la Biblia no me lo dice exactamente así. Yo estoy deduciendo por lo que dice la Biblia. Y yo soy de las personas que cree que la mayoría de nuestras afecciones, nuestras enfermedades son cosas del cuerpo, ¿verdad? Hace un par de semanas hubo un virus por allí, me dio a mí, me tuvo un día en cama, ¿ok? Eso pasa. Mientras estemos en este mundo, y yo entiendo que las enfermedades entraron al mundo por el pecado, pero no significa que cada vez que me enfermo es por pecado. Hay veces que me enfermo porque me enfermo. Hay otras veces que definitivamente porque estoy pecando me enfermo. Dios puede hacer eso y lo hace, ¿cómo no? Pero aquí vemos un caso donde dice que tenía espíritu de enfermedad. Ahora, yo no creo que es que hay espíritus que andan por allí ¿verdad? Que son los que nos causan enfermedades. Yo creo que es posible que Satanás me dé una enfermedad. ¿Por qué digo eso? ¿Recuerdan el caso de Job? ¿Qué le pasó a Job? Primero, ¿qué hace Satanás? Le mató a todos sus hijos y le robó un montón de sus propiedades. ¿Y luego qué hizo? Bueno, como Job no maldijo a Dios, él dijo, no, atácalo a él. Y Dios dijo, está bien, pero no lo mates. ¿Y qué hizo Satanás? Le mandó una enfermedad. Y no fue que Job pecó ni nada, pero no fue que se le metió un espíritu a Job, sino. Así que cuando dice espíritu de enfermedad, yo les confieso, yo no sé exactamente qué quiere decir la Biblia, pero yo no creo que cada vez que alguien se enferma se le metió un demonio. Hay gente que cree eso. Yo creo que están equivocados. Creo que eso no es lo que la Biblia enseña. Pero sí me parece que esta mujer está sufriendo por acción de Satanás. Parece ser un resultado de la guerra espiritual de acciones satánicas, como el caso de Job, similar. Y aquí me llega al punto al que estaba haciendo alusión al principio. Dice aquí que desde hacía 18 años esta mujer tenía esta enfermedad. Y estaba encorvada, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Usted ha tratado de andar encorvado? Algunos de ustedes han tenido problemas con la espalda tal vez, que no se pueden enderezar. ¿Y saben lo doloroso que es eso? Pero ni pensemos en dolor. Si yo tuviese que andar así y no me pudiera enderezar, después de un rato, ¿qué pasa con mis músculos? Se entumen y duele y es incómodo. Y resulta ser un verdadero, o sea, una verdadera tribulación tener que andarse en semejante condición. Esta mujer, yo no sé qué tanto estaba encorvada, pero no podía estar derecha. Y yo sé que eso es sufrimiento. Por el contexto, ¿dónde está la mujer? La Biblia no me dice mucho de la vida de ella. Yo no les puedo decir que la mujer era esto o aquello, porque no me dice la Biblia. Pero algo sí me dice, ¿dónde está ella? En la sinagoga. Probablemente está allí porque está buscando de Dios. Y tiene 18 años. ¿Cómo sabía eso Jesús? Porque Él es Jesús, Él es Dios, Él sabe las cosas. Él sabe lo que hay en la mente del hombre sin que nadie se lo diga, dice la Biblia. Así lo supo Él. Pero honestamente no sé si Él la había conocido antes, la Biblia no me lo dice. Pero Él sabía, esta mujer tiene 18 años así. Y por 18 años me atrevo a especular que ella iba a la sinagoga con frecuencia, por no decir que todas las semanas. Pidiéndole a Dios, Señor, tú me puedes sanar de esta enfermedad. Señor, tú puedes sacarme de mi tribulación. Señor, tú puedes cambiar mi situación. Señor, está en tus manos, tú eres el Dios Todopoderoso. No hay nada que tú no puedas hacer. Allá dicen en los profetas, ¿habrá algo difícil para mí? Esto no es difícil para ti. Y esta mujer está llegando allí y ora, tal vez le pide a sus amigos y amigas que oren por ella y pasa 1 año, 2 años, 3, hasta 18 años, toda una vida. Imagino, otra vez por el contexto, que no es una jovencita, sino una persona adulta ya. Y no sé, pero tengo que suponer que su andar con el Señor no estaba mal, pero no lo sé, la verdad es que la Biblia no me lo dice. Yo no
no imagino que ella estuviera en rebelión abierta a Dios, maldiciendo a Dios y yendo a la sinagoga. No lo puedo imaginar, pero la verdad es que no sé. Y otra vez, ¿qué hacemos nosotros cuando hay una situación así? Como les digo, conozco a personas que tienen años orando. Señor, sácame de este problema. Señor, sáname de esta enfermedad. Resuelve mi situación, porque no hay más nadie que lo pueda hacer. Y Dios guarda silencio. Porque saben, una cosa que nos cuesta aceptar es que nuestras vidas no son tan importantes en el cuadro grande. Yo no digo que no somos importantes para Dios, no me malentiendan. Somos tan importantes para Dios que Dios decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros, por cada uno de nosotros aquí. No me malentiendan, por favor. Pero ¿sabe qué? Mi felicidad personal no es la meta número 1 de Dios. El que yo esté contento personalmente no es el propósito, ni siquiera es el plan de Dios para mi vida. Consideren el caso de Pablo, consideren el caso de Pedro, los apóstoles. Pablo, ¿dónde terminó él sus años? En la cárcel. Y al final le dieron libertad por una libertad entre comillas, porque andaba con un soldado romano al lado, lo que llaman aquí arresto en casa. Y al final de sus días le cortan la cabeza. La felicidad personal de Pablo no era el propósito de Dios. No estoy diciendo que Pablo no vivió una vida llena de satisfacción. Claro que sí, pero satisfacción y felicidad no es la misma cosa. Y tenemos que entender eso. El plan de Dios es que yo cumpla su voluntad aquí. Mi felicidad personal no es que Dios no me la quiere dar. Y Dios me la puede dar si Él quiere, pero eso es segundo plano. No es ni siquiera la meta. En ninguna parte de la Biblia me promete que yo voy a ser feliz. Oh, pero eso es duro. Lo sé. Lo sé. Para mí tampoco es fácil. Y no le estoy diciendo con esto que ya yo lo tengo aprendido y lo tengo dominado. No, a mí me cuesta también. Porque el plan de Dios, lo que Dios quiere para mi vida es que yo le glorifique con mi vida y yo sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios para mi vida. Si yo soy feliz o no soy feliz, eso no tiene nada que ver. Lo que Dios sí me dice es que si lo haces, vas a quedar satisfecho. Y yo estoy apostando a que eso vale la pena. Que yo sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo crucificaron, murió. Resucitó, sí, está bien. Yo resucitaré también si muero, pero tal vez me toque morir. Esta mujer está encorvada, con la mirada siempre hacia el suelo, oprimida, cargando un gran peso, deforme. Seguro su espalda le pedía a gritos un descanso de esta prueba. Pero en ninguna manera se podía enderezar, dice la Escritura. Yo tengo que suponer que ella fue a médicos, yo tengo que suponer que ella oró y todo eso, y Dios le dice que no, o al menos no le dice nada. Pero ¿qué sucede? Ya sabemos la historia, ya la leímos. Esta mujer es cuadro de la nación de Israel. ¿Por qué se encuentra esta historia en la Biblia? Porque esta mujer es cuadro de la nación de Israel. Ella es hija de Abraham, tal como Israel salió de Abraham. Ella tenía fe en Dios. Ella asistía regularmente a la sinagoga, tal como Israel había tenido fe en Dios y había cumplido la ley de Dios. Pero el enemigo tenía 18 años de tenerla en opresión. Ella era presa de la religión, la cual le daba una apariencia de piedad, pero no aliviaba su carga. Israel había caído en esa misma opresión de la religión. Y Satanás tenía a Israel encorvada, mirando hasta el suelo, sin poder ver a su Dios, incapaz de enderezarse.
Es más, hasta que apareció el Señor Jesús, habían pasado 400 años que Dios no le decía nada a nadie. ¿Se imaginan? No había habido profeta por 400 años, hasta que apareció Juan el Bautista, vamos a ser precisos, y luego el Señor Jesucristo. 400 años de silencio, así estaba encorvada Israel por la opresión de Satanás. Y lo que me enseña este pasaje es que Jesús, el Mesías, había venido a librar a Israel de la opresión del pecado, que la tenía encorvada y que la había deformado más allá de toda esperanza humana. Esa es la enseñanza de este pasaje. Pero este pasaje también me enseña a mí que así puede ocurrir con algunos de nosotros. Que podemos dejarnos tal vez llevar por alguna carnalidad o pecado y podemos quedar así mismo encorvados sin poder ver a Dios. Pero a otras personas sencillamente les pasa porque les pasa. No porque pecaron, no porque hicieran nada malo. Conozco un hombre que le dio un derrame, un hombre brillante. Y después del derrame, ¿qué? No puede caminar, casi no puede hablar, no tiene mucho control sobre sus facultades. ¿Hizo él algo para que le viniera esto? No que yo sepa. Eso a veces sucede. Hace 10 años que pasó esto. ¿Han orado por la sanidad? Sí, han orado por la sanidad del hombre. Muchas personas. ¿Y qué hace Dios? Aparentemente nada. ¿Quiere decir que Dios se olvidó? No. Dios tiene un propósito mayor que la sanidad de este hombre. Pero tenemos los casos acá de la muchachita que se cayó y la hélice del barco casi la mata y milagrosamente se sanó y oramos por ella y se sanó. Dios hace eso, ¿cómo no? Cuando Él quiere. Pero hay veces que deja pasar 18 años porque hay algo más grande que Él quiere. La pregunta es, ¿podemos nosotros estar contentos con eso? ¿Nos atrevemos a decirle, sí Señor, si esa es tu voluntad para mí, yo la acepto? Yo a veces no puedo, yo no le voy a mentir. A veces a mí me cuesta, Señor, ¿realmente eso es lo que tú quieres para mí? No sé, yo no sé si yo lo puedo soportar, Señor. Tú dices que contigo lo puedo soportar todo, dame la gracia, porque yo no sé que yo puedo. A mí no me consta, Señor. Pero francamente, yo no sé las vidas personales de ustedes aquí en esta noche, pero tal vez hay algunos aquí que están encorvados por algo. Hay algo que tú sabes que te tiene encorvado. Y tal vez a nosotros acá te vemos bien y todo parece que está bien, pero nosotros no sabemos, pero tú sí sabes que hay algo que te tiene encorvado. Y puede ser por pecado, como puede ser porque sencillamente sucedió. Puede ser cualquiera de las dos razones. Yo no digo, el hecho de que algo te haya pasado no significa necesariamente que estás en pecado. Yo entiendo eso. Y no quiero dar la impresión de que no es así, claro. Malas cosas suceden a buena gente, ¿cómo no? Pero ¿qué te tiene encorvado hoy? ¿Una mentira tal vez? ¿Una adicción? ¿Un mal deseo? Que tú sabes que es malo, pero ahí está y no se va. O como dice el pasaje aquí, la hipocresía. Das una apariencia cuando la realidad es otra. Si esa es tu situación, este pasaje enseña que el que te puede dar libertad es Jesús. Es el único. Y tal vez Él decida esperar 18 años. No te voy a mentir. Dios es Dios y Él sabe lo que hace. La prueba es, nos atrevemos a confiar de que Él sabe lo que es mejor. Y si Él me hace esperar 18 años, es porque Él sabe que eso es mejor. Esa es la pregunta. El Señor está enseñando en la sinagoga
Tal vez ha predicado un mensaje ante la audiencia. Y yo soy muy visual, yo me imagino las escenas, ¿no? Yo me imagino que él les ha predicado y está todo el mundo poniendo atención con los ojos fijos en él, porque cuando él habla hay algo que sucede. Sus palabras son contundentes porque él habla con autoridad y todos guardan silencio escuchando la sabiduría que brota de sus labios. No tengo idea de cuál habrá sido su tema ese día, pero sospecho que tenía que ver con amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento, el primer mandamiento y el más grande de todos. Pero de repente, al él cruzar la mirada por la sala, ve a una mujer. Su mirada se detiene, su palabra se interrumpe. La mujer está encorvada, ella no puede levantar la cabeza. A lo mejor no se percata de que Jesús la está mirando. A duras penas puede voltear la cabeza para ver lo que sucede. Todos se preguntan qué es lo que está mirando Jesús. Pero dice la Escritura que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Él la llamó: mujer, ven acá. Y se imagina usted esa mujer encorvada diciendo: ¿a mí? Por lo que tengo entendido de la cultura de aquel entonces, el varón judío no le hablaba a una mujer desconocida. Eso no se acepta en esa cultura. Y es más, en las sinagogas tenían, ¿verdad?, el lado de los hombres y el lado de las mujeres. Y los hombres no pasaban para el lado de las mujeres ni por accidente. Tengo entendido que es así, honestamente no me consta, ¿verdad? Y él de repente la ve: ven acá. Y ella está: ¿yo? Y cuando se acerca, le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad, y le pone las manos encima. Yo imagino que en el momento que él la toca, todo el mundo dijo: ¡ah! Porque eso no se hacía. De repente ella experimenta algo que no ha experimentado por 18 años: reposo. De repente ella se puede enderezar. De repente ella puede ahora mirarle a los ojos a Jesús, su benefactor. Yo imagino los gritos sofocados de asombro que se escucharon cuando Jesús pone las manos sobre ella y ella, percibiendo que la enfermedad le ha abandonado, se endereza. Ella abre la boca atónita y dice aquí que glorificó a Dios. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas hoy. Yo no sé qué te tiene encorvado, pero si hay algo que te tiene encorvado, Dios quiere hacer lo mismo que hizo con esa mujer. Pero al pensar en situaciones que hemos visto, que hemos experimentado, tenemos que reconocer que a veces Dios dice: sí, yo lo quiero hacer, solo que no hoy. Sí, yo lo voy a hacer, pero espérate un momento. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo sé cuándo. Pero Señor, ya no aguanto. Yo entiendo, hijo, pero yo sé lo que es mejor para ti. Y no me atrevo a especular cuál habrá sido la razón por la cual Dios quiso hacer esperar a esta mujer, pero lo hizo. Y realmente, vuelvo a la pregunta: ¿podríamos estar nosotros bien si esa es la decisión del Señor? ¿Y qué si Dios no me sana del todo? Dios es su derecho. Hay gente, oí a un predicador decir, hay gente que Dios los sana al llevárselos al cielo. Esa es su sanidad. Porque ahora hay una canción popular por ahí que dice: en el cielo no hay hospital. Y es verdad, en el cielo no hay hospital. Si esta mujer hubiese muerto encorvada, al cielo no llega encorvada, llega derecha. Y algunos de ustedes que han sufrido con tal vez una enfermedad, o tal vez otro problema, un problema emocional o una adicción, algunos de ustedes, Dios va a decir: te voy a sanar, pero espérate. Y tal vez el momento de que seas sano, cuando Dios te lleve para allá. ¿Estarías tú ok con esa decisión? La historia no termina allí, ¿verdad? Siempre hay un aguafiestas, digo yo. ¿Ustedes se imaginan la escena? Todo el mundo
¿Qué cosa más maravillosa hemos visto? Una mujer enferma, la conocemos, ella venía aquí todas las semanas y mírala ahora, está sana. Uno pensaría que todo el mundo estaría contenta, que todo el mundo estaría contento. Pero el versículo 14 me dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Estaba enojado, ¿se puede imaginar? Dios acaba de hacer una obra y está enojado. ¿Sabe? Yo me reiría bastante de eso si no es porque yo he hecho eso mismo. Que Dios está haciendo una obra maravillosa y yo estoy ahí enojado porque no lo hace como yo estoy acostumbrado a que lo haga. Hace unos años atrás me invitaron, ni siquiera me invitaron, me contrataron a hacer un trabajo en una iglesia, que no voy a nombrar, una iglesia aquí de la ciudad, una iglesia muy bonita, muy grande, por cierto, y bueno, o sea, no es mala gente, es buena gente y es una denominación de lo que le llaman aquí se llama el mainstream, una denominación de las típicas, no es exactamente como nuestra iglesia, pero ok. Me contrataron a ir a hacer un trabajo allí el día domingo y yo fui, pues, ok, vamos a ayudar a esta gente y encima me van a pagar, feliz yo, ¿no? Está bien. Pero no iba solo, iba con una colega que también iba a hacer el mismo trabajo, lo han contratado los dos para hacerlo. Y estamos allá y yo estoy por dentro al llegar y ver cómo hacen sus cultos y todo, cómo empieza todo ya, yo estoy en mi mente criticándolos. Eso no es bíblico, eso no se debe hacer así porque eso no... Y en algunas cosas, les soy sincero, yo creo que yo tenía la razón, pero mi actitud no era la correcta. No era la correcta, porque estoy aquí criticándolos y no vi, y como que Dios ve lo de afuera. Eso es lo que estoy viendo yo, lo de afuera, la forma. ¿Qué es lo que ve Dios? El corazón. Y ahí hay gente buena y yo estoy diciendo, pero eso no se debiera hacer así. Me alegro que yo voy a una iglesia diferente porque así lo hacemos, bíblico, así. ¿Y saben qué? El esposo de la señora que estaba conmigo, ese es un hombre que no pisaría esta iglesia ni por accidente. O si viene nada más de invitado, pero guardando su distancia. Resulta ser que el pastor de aquella iglesia tenía buena palabra que predicar esa mañana. Y honestamente, cuando empezó a predicar, a mí me sorprendió. Digo, este hombre está predicando la Biblia, después de todo. Y yo empecé a observar, digo, ¿sabe qué? Tal vez no debo ser tan duro con él. Y yo pensando todo esto. Y en medio de eso, el marido de esta colega mía respondió al mensaje que el hombre estaba predicando. Y yo no sé qué situación habrá pasado ni nada de eso, pero yo sé que él, en su mente, él no estaba muy de acuerdo con estas iglesias diferentes. Pero respondió al mensaje y pasó al frente. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tú eres como ese principal de la sinagoga. Estoy yo haciendo una obra aquí y tú estás criticando. ¿Qué te pasa? Me dejó callado. Me hizo ver que tal vez yo no soy tan... Podré saber algunas cosas, pero no soy tan espiritual como yo quisiera creer. En ese momento, ese hombre al pasar al frente está siendo más espiritual que yo. Yo podré saber más que él, yo no sé la verdad, pero supongamos que yo sé más que él de la Biblia. Supongamos que es así, pero él está sabio. ¿Sabe qué es lo que está haciendo él? Obedeciendo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Como el principal de la sinagoga. Eso no se debe hacer así. No lo debemos hacer. ¿Por qué lo van a hacer así? ¡Qué cosa más bárbara! Me dio una cachetada, Señor, ese día. Bien dada, y me la merecía. Y creo que me la merezco todavía. Me enseñó una gran lección ese día el Señor. Yo estoy haciendo mi obra y si a mí me da la gana de usar el grupo X que a ti no te gusta, eso es mi deseo. Tú obedece. No te pongas a criticar. Yes, sir. Tú eres el que sabe. Yo no sé nada.
Tengo que confesarlo. Yo he sido este principal de la sinagoga. Yo he sido el aguafiestas. Imagínense este hombre tratando de ponerle reglas a Jesús de cómo hacer su ministerio. 6 días hay en que se debe trabajar, sana en esos días, pero en el día de reposo no. ¡Qué atrevimiento! Dios, por favor, necesito que me des un trabajo, pero dámelo así, 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 porque si no, no lo acepto. ¿Yo le voy a poner condiciones al Señor? No, por favor. Pero yo he sido ese mismo hombre. Nos repulsa ver la acción de este hombre, pero si somos sinceros, muchas veces nosotros mismos hemos hecho eso. ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Señor le responde con una de sus palabras favoritas. Dice aquí el versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Wow. Ya le digo, esa palabra me cayó a mí. Fue como que el Señor me hubiese tomado un guante y me dio una cachetada. Y cuando me da la cachetada me doy cuenta de que el guante tiene una piedra por dentro. Porque me dejó que casi me saca un diente. O sea, el Señor me dijo, hipócrita. En lugar de criticar, obedece. En lugar de acepta lo que yo quiero hacer. Y no trates de ponerme reglas. No trates de ponerme en un cajón. No quepo. Yo no voy a hacer las cosas a tu manera. Tú vas a hacer las cosas a mi manera. Sí, Señor. Por eso tú eres el Señor y yo no. Dice aquí, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Todos hemos violado nuestras propias normas. Todos lo hemos hecho. No hay ni uno solo que no lo hayamos hecho. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni uno. Yo tengo reglas en mi casa. ¿Saben qué? Ni siquiera yo mismo las cumplo 100% de las veces. Ni siquiera yo mismo. ¿Saben cómo hice para que mis hijos no dijeran malas palabras? Puse una regla en la casa. Si me oyen decirla a mí, ustedes la pueden decir. Santo remedio para mí, ya yo no las puedo decir, porque esa era, es que la oímos en tal lado, sí está bien, pero eso está al lado. Si no la oyes aquí, no la puedes decir. Adivinen qué, de repente se me sale una, porque todos violamos nuestras propias, todos somos hipócritas. Esta gente decía, sabe que tenían una regla, es decir, que ni siquiera ponerse sandalias en día de reposo podían hacer. ¿Saben por qué? Porque según la ley, bueno, no según la ley, ellos le habían añadido muchas tradiciones a la ley. Según una de las tradiciones que le habían añadido, como las sandalias tenían piezas de metal, levantarlas al caminar, que uno levanta el pie, eso era trabajo. Así que no podían ni usar sandalias en el día de reposo. Hasta ese punto lo regulaban. Pero era cierto. Hay que darle agua al buey. Tengo que ir a desatarlo. Y la ley decía, ni siquiera eso puedes hacer. Pero eso lo violaban a cada rato y nadie se sentía culpable. Y nosotros hacemos lo mismo. Dios, tú ves el corazón, tú ves mi corazón. Señor, sí, yo sé que tú mandas a que nosotros te demos ofrenda y que la debo traer preparada, pero tú ves mi corazón, Señor, tú ves mi corazón. Y no obedecemos. Sí, Señor, yo debo leer la Biblia todos los días. ¿Cómo no? Sí, Señor, es buena para mí. Pero me levanté tarde, Señor, pero tú conoces mi corazón. Todos hacemos eso. Entonces no nos pongamos a juzgar al otro. Pero ellos ni siquiera usan la Biblia correcta. Tal vez es cierto. Pero si ellos están obedeciendo y tú no, adivina qué. Dios está viendo el corazón. Dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús está diciendo, aquí no solo estoy sanando a la mujer, hay un símbolo. La mujer está atada por Satanás, está prisionera del enemigo. ¿Y cuándo la estoy desatando? El día de reposo. ¿No ves el cuadro?
¿No ves que Dios te quiere dar ese reposo? Era como una cachetada al principal de la sinagoga. ¿No lo puedes ver? ¿No puedes ver lo que estoy tratando de hacer? Y te pones a criticar. Hay un día de reposo para nosotros. Afortunadamente no estamos atados al calendario. Tu día de reposo puede ser hoy mismo. Y yo no sé cuál es la situación en tu vida, pero yo sé que todos tenemos una situación en nuestras vidas. Tal vez una situación en el matrimonio. Podemos pensar en muchas de esas. Tal vez una situación con un hijo. ¿Cuánto sufrimos por nuestros hijos, verdad? Cuando mis hijos se hicieron adultos, porque mis dos varones ya son adultos, decía, bueno, ya como que ya terminó mi tarea. No. El mayor tiene 28 años, todavía tengo que ser su papá. Y no es que me queje, sino que yo pensaba, bueno, ya a estas alturas ya el muchacho, y sí, el muchacho está viviendo independiente y muchas cosas buenas, pero cuando tiene un problema, me llama a mí, porque yo soy su papá. Y me he dado cuenta que nunca voy a dejar de ser su papá. Y siempre que él tenga una situación, va a llamar a papá. Eso está bien. El día de reposo va a ser diferente. En esa situación creo que no va a haber día de reposo. Siempre tendremos nuestros hijos, pero mi punto era que tal vez hay una situación con un hijo que estás desobedeciendo y te tiene sufriendo y hace años que estás orando por ella. O tal vez una situación con un familiar que no conoce al Señor y tal vez lo ves, mira, ya está mayorcito, se puede ir en cualquier momento y no conoce al Señor. Esa fue la situación con mi abuelo. Mi abuelo estaba muriendo, literalmente muriendo. Y le iban a hablar del Evangelio y él hacía así y cambiaba el tema. Yo creo que algunos de ustedes no saben que mi abuelo era chino, o sea, había venido de la China. Su español era pues como el de alguien que lo aprendió como segundo idioma siendo adulto. Así que uno le venía a hablar de la Biblia, de Dios, no quiere. Y en casi el último día que tenía lucidez todavía, llegó una creyente china y le habló en chino. Y ese día él oró para recibir al Señor. Y al día siguiente cayó inconsciente y al día siguiente murió. No fueron 18 años que oramos por mi abuelo, sino muchos más. Toda mi vida, que yo recuerde, orábamos por mi abuelo. Y el Señor decidió, como dice, en el último brinco, lo capturó en el último brinco. Pero fue decisión del Señor. Tu día de reposo está delante de ti. Y yo no te voy a decir que Dios te va a dar alivio de inmediato, porque eso no es cierto. Dios te lo dará cuando Él te lo quiera dar. Pero tu día de reposo está delante de ti. Lo que Dios pide es que tú confíes en Él y tengas fe en Él, de que Él lo tiene en sus planes, pero te lo dará cuando Él quiere. ¿Puedes tú confiar en Dios? ¿Puedes tú entregarle eso al Señor esta noche? Esa situación, no sé cuál será, pero puedes tú decirle, Señor, esta enfermedad la entrego en tus manos y espero tu reposo. Porque así como tú sanaste a esa mujer que estaba encorvada, tú me puedes dar reposo a mí. Tal vez una situación legal. Conocemos a alguien que está en esa situación, un muchacho que sencillamente ha decidido meterse en problemas y meterse en problemas y meterse más problemas, meterse más problemas y más problemas. Y los padres orando por él. El Señor dice, yo te puedo dar reposo. ¿Te atreves a confiar en mí? ¿Qué te tiene encorvado hoy? ¿Puedes entregárselo al Señor? Mi oración es que sí. Él te llama. Tal como Él llamó a esa mujer, Él te llama. ¿Te atreves a acercarte a Él?
Oremos. Buen Dios y Padre, en esta noche, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres soberano sobre nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que tú tienes el control de todo lo que sucede. Y todo, Señor, sucede porque tú lo permites. Y Padre, nada te sorprende a ti. Pero a nosotros, Señor, que tenemos conocimiento limitado, la vida nos da sorpresas. Y la vida, Señor, nos hace tropezar. Nuestra propia carne nos hace tropezar, Señor. Nuestros propios malos deseos, nuestro propio pecado, Señor. Pero también, Señor, hay veces que suceden cosas que no sabemos por qué nos suceden, Señor. Y confesamos, Señor, que a veces no tenemos la fuerza para aceptarlo. Y a veces no reaccionamos como debiéramos, Señor. A veces nos falta la fe. En esta noche, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Si tenemos algo que nos tiene atados, como Satanás tenía atado a esta mujer, Señor, te pido que nos des la fuerza para soltar nuestras ataduras, Señor. Nos des la fuerza, mejor dicho, para acercarnos a ti, porque tú puedes soltar nuestras ataduras. Nos des la fuerza, Señor, de responder a tu llamado y de poner nuestra confianza en ti. Y Padre, si hay alguna persona en esta noche que no te conoce, que no tiene la seguridad de que tiene una relación contigo, Señor, que no pase de esta noche sin que eso se resuelva, Señor. Que empiece, Señor, una relación contigo, un nuevo andar, una nueva vida, porque tú viniste a este mundo para rescatarnos, Señor, y para darnos una vida abundante, Señor. Y eso es lo que en esta noche confesamos que queremos, Señor, y pedimos. Padre, queremos experimentar esa abundancia, Señor, y sabemos que la felicidad no es garantía, pero la abundancia sí, Señor, porque eso es lo que tú viniste a darnos. Yo te entrego pues a este grupo, Señor, en tus manos, y te pido, Señor, que tú toques sus corazones, les hables y les ministres, Señor. Que nos guardes en el resto de la noche, Señor. Guarda nuestro camino a casa. Y ayúdanos, Señor, a confiar, a andar confiados en ti cada día que existamos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.